En las últimas horas hemos visto cómo el precio de Bitcoin continúa cayendo y se lleva por delante todas las liquidaciones de longs. ¿Estamos viendo en verdad una trampa de toros en Bitcoin? Y estos son los titulares de las noticias que vamos a estar comentando hoy. Metaplanet y El Salvador compran Bitcoin tras la caída del 5%. Bitcoin cae por debajo de los $90.000 por liquidaciones y ventas de ETF. El CEO de CryptoQuant ha dicho que la mayoría de altcoins no llegarán a 2025. Banco de Costa Rica lanza nuevo fondo de inversión en criptomonedas. Ballenas mueven 26.400 Bitcoins a direcciones de acumulación tras la caída del precio. Y MicroStrategy pierde el 16% en el año mientras Bitcoin sigue bajando. Pero antes vamos a ver qué es lo que está pasando en el precio de Bitcoin, porque estamos viendo eventos importantes de cara a la operativa de medio-largo plazo. Vamos a comenzar revisando la estructura del gráfico diario, porque desde mi punto de vista es la más visual actualmente para poder sacar conclusiones de cara a la operativa de los próximos días, ya que además en las últimas horas veíamos cómo el precio rompía la zona del soporte de los 92.250 y rápidamente continuaba con ese movimiento bajista y alcanzaba dos de las tres zonas operativas que comentábamos en el vídeo de ayer como potenciales objetivos. Alcanzó la zona de los 89.270, la zona de los 86.720 y queda por alcanzar los 85.180. Recordemos un poco cuál era la tesis que planteábamos en el vídeo de ayer. En anteriores vídeos habíamos comentado cómo el precio de Bitcoin demostraba debilidad y ya ayer confirmaba la distribución de la estructura de los últimos días, la que estuvimos trabajando sobre esta zona operativa en torno a los 96.150. Tras ver esa distribución comentábamos que era muy probable que el precio iniciase un movimiento bajista y que consiguiese romper la zona del soporte, iniciando por lo tanto un desequilibrio a niveles operativos más bajos. Por eso habíamos comentado estas tres zonas como potenciales objetivos para ese movimiento bajista. Una vez hemos alcanzado ya estos dos primeros objetivos, la operativa en short que llevásemos desde esta otra estructura debería de estar más que protegida, porque aquí es donde entra la tesis que comentábamos. Aunque en el muy corto plazo hayamos visto muestras de debilidad y una distribución que hace que el precio inicie un movimiento bajista, tenemos que recordar que todavía tenemos una estructura aún más grande en el gráfico diario. Y esta estructura ya tenía cierto desarrollo, por lo que perfectamente podríamos estar buscando la ruptura del equilibrio. Pero de momento no habíamos visto ningún tipo de movimiento que pudiésemos considerar el evento de limpieza. Por lo tanto, este movimiento que estamos viendo en el muy corto plazo podría ser perfectamente la limpieza de la estructura y que por lo tanto, si terminamos viendo después de esta limpieza un reingreso agresivo y una posterior consolidación, aquí sobre la zona del soporte de los 92.225 tendremos una oportunidad operativa en compra para medio-largo plazo. De momento, parte de esta tesis ya se ha confirmado, que es el movimiento bajista buscando la liquidez debajo de estos dos mínimos. Es cierto que no ha alcanzado las tres zonas operativas, pero como comentaba en vídeos anteriores, no es necesario que busque todos los niveles. Con que hubiese buscado este primer nivel, este primer mínimo de los 89.150, ya me hubiese servido como una limpieza. Porque si ya consideran que han conseguido suficiente contrapartida, puede ser que el operador profesional no quiera llevar al precio a niveles operativos más bajos. Por lo tanto, aunque no es necesario que visitemos los tres niveles, nos hubiese gustado que hubiese visitado los tres para confirmar que ya todo ha quedado limpio, pero si vemos una reacción alcista y reingreso en la estructura, tendremos que confirmar que ya ese evento de limpieza se ha dado. Y no podremos esperar que el precio siga cayendo un poquito más abajo a buscar esta liquidez. Así que por lo tanto, de momento tenemos ya casi el 50% del movimiento completado en ese escenario. Nos quedaría ver si el precio de Bitcoin es capaz de reingresar en la estructura y de consolidar ese reingreso. Si vemos esto, confirmamos la trampa y buscamos operativa en compra con el principal objetivo de alcanzar primero zona de resistencia y luego valorar una continuación alcista incluso más grande. Ahora bien,
¿Qué sucede si no vemos este reingreso agresivo de forma inmediata? ¿Qué sucede si vemos que el precio consolida esta ruptura sobre la zona de soporte? Pues entonces ahí la situación sí que se complica y sería un poco más crítica. Porque si el precio desde esta zona tiene un rebote alcista a la zona de los 92.280, que era el anterior soporte, y lo consolida como una resistencia, entonces tendremos que evaluar shorts buscando un movimiento de continuación bajista hacia niveles operativos más bajos. ¿Qué sucede? Que este movimiento va a ser considerable, porque igual que os comento que esa operativa en compra podría ser para medio o largo plazo, también esa operativa en short, si llegamos a tener la consolidación, sería para medio o largo plazo. Y en esa situación no me extrañaría nada que el precio pudiese visitar este nodo de aquí como primer objetivo, los 67.700. Sería, sí, el primer objetivo, probablemente, porque al final el rechazo a este nodo implicaría que buscase equilibrio en zonas operativas más bajas y la zona operativa con más volumen desde ese punto son los 67.650 aproximadamente. Es cierto que por el camino tenemos estos 76.165, pero no hay tanto volumen. ¿Vale? Consideraría que ya llegados a este punto, probablemente el precio podría continuar cayendo hasta esta zona. Pero bueno, vamos a esperar porque todavía nos quedan varias confirmaciones de cara a buscar operativa para ya no solo los próximos días, sino para las próximas semanas incluso. Y todo depende de lo que suceda durante los próximos días, en los próximos movimientos, ya que van a ser velas de gráfico diario. Pero debemos de estar pendientes porque aquí es donde se va a dar una operativa para medio largo plazo, por lo tanto sería una posición que tendremos que aguantar bastante en el tiempo. Es interesante también que hemos visto un pico de volumen bastante significativo durante el movimiento bajista de hoy y algo que no sería positivo para el precio de Bitcoin sería que mantuviese cierto equilibrio, cierta aceptación en esta zona operativa. Si vemos que el precio lateraliza también sobre estos niveles, tendremos que considerarlo una señal de debilidad, una señal bajista. Para el precio demostrar fortaleza y confirmar que esto ha sido solo una trampa, necesitamos ver ese reingreso y a poder ser que acepte también otra vez el equilibrio sobre esta misma zona de los 96.970. Solo nos queda esperar y buscar esas confirmaciones para ver qué operativa se nos activa. Y ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Te recuerdo también que si quieres estar pendiente de estos análisis, puedes suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones, aunque a veces me habéis comentado que YouTube lo de notificar no lo lleva muy bien, pero bueno, es lo máximo que se puede hacer para estar pendiente, o también seguirme en Telegram, que tenemos el Telegram donde comparto cada vez que hago una publicación, ya que hoy, por ejemplo, hemos estado bastante activos en Twitter comentando diferentes cosas, así que si no me seguís en Twitter también tenéis el enlace en la descripción de este vídeo. Comenzamos a revisar los mapas de liquidaciones de Trading Different. No sé si lo he comentado, pero también tenéis los enlaces a todas las herramientas en la descripción del vídeo. Y estamos viendo cómo prácticamente ha limpiado casi toda la liquidez que veíamos en zona de longs. Recordemos que desde estos 88.900 hasta los 86.500 veíamos muchísima liquidez y durante todo este movimiento bajista ya se lo han llevado todo. De hecho, estamos viendo que en cuanto se llevan estas liquidaciones el precio tiene un rechazo. Interesante porque esto aumenta la probabilidad de que este movimiento pueda ser una trampa. Así que positivo de cara al setup alcista. Por otro lado, es cierto que queda un poco de liquidez hasta los 85.030, pero la gran cantidad de liquidez que había, que comentábamos en vídeos anteriores, ya se la han llevado por delante. Respecto a liquidez de 100x, no veo nada que podamos destacar. Liquidez de 50x sí que tenemos bastante, en torno a los 85.850. Liquidez de 25x no veo gran cosa, voy a filtrar un poco. No hay nada prácticamente, queda muy poca liquidez. Y liquidez de 10x ya se han llevado prácticamente gran parte de lo que había. No digo todo porque como veis aquí queda un poquito, pero lo importante se lo han llevado. Este movimiento bajista ha dejado casi limpio al 100% todo lo que es la zona de longs.
y eso desde mi punto de vista es una señal alcista en cierta manera. En Bookmap estoy viendo algo bastante interesante. Bueno, anteriormente veíamos compras en los 90.500, retiraron este volumen de compras y luego las ventas que había en los 99.750 y en los 96.400 las retiraron. Por otro lado apareció volumen de compras y de hecho bastante sobre los 85.500 intentando defender al precio de Bitcoin. Y luego durante este movimiento alcista que hemos visto, parte de ese volumen de compras se retiraba y aparecía volumen de ventas intentando frenar el rebote de Bitcoin sobre la zona de los 89.850. También hay algunas ventas sobre los 92.000. Y bueno, si seguimos bajando vemos algunas zonas de compra como los 78.000 o desde los 77.100 hasta los 75.900. Se ven bastantes órdenes de compra en general. En los mapas de liquidaciones de The Kingfisher estamos viendo bastante liquidez en zona de shorts ahora mismo. Esto también ayudaría a que el precio pudiese iniciar un movimiento alcista. Vemos esta liquidez desde los 94.155 hasta los 97.225, con pico de liquidaciones en los 95.690. En los mapas de corto plazo tenemos liquidez en ambos lados. Vemos ventas en torno a los 89.320, me he equivocado. Quiere decir liquidaciones de shorts en los 89.350. Vemos liquidaciones de longs en los 88.265 y en torno a los 86.800 aproximadamente. En los mapas de high leverage tenemos liquidez en torno a los 91.995 y luego tenemos en torno a los 88.285 y en torno a los 87.955. Ayer me comentasteis, y es cierto que creo que se me olvidó revisar los CVDs, así que vamos a ver un poquito qué es lo que ha pasado en estos dos últimos días, aunque por lo que puedo observar, ayer no hubo casi movimiento, curioso esto. Si eso, a las últimas horas sí que veíamos compras importantes por parte de Coinbase y luego fue donde empezábamos a ver ventas desde Kraken. Un poquito más adelante veíamos ya ventas desde prácticamente todos los exchanges, Binance, Coinbase, Bitget, Bitfinex y Kraken. Luego continuaban algunas ventas desde Binance y Coinbase, alguna venta más desde Bitfinex, compras desde Kraken y también compras desde Coinbase. Más o menos todo lo que habían vendido de spot ya parece que lo han vuelto a recomprar. Por lo menos lo de las últimas horas. Lo anterior no, porque como veis aquí, por ejemplo, el balance de Bitfinex es bastante negativo. El balance de Coinbase no es tanto, pero sí que es negativo. Y el balance de Binance también es negativo. Ventas importantes de spot durante estos últimos movimientos. Y ahora vamos a comentar las noticias que tenemos para hoy. Metaplanet y El Salvador realizaron compras significativas de Bitcoin antes de que su precio cayera un 5% en un lapso de 10 horas el 25 de febrero. Metaplanet adquirió 135 Bitcoins por $13 millones a un precio aproximado de $96.185 por Bitcoin, mientras que El Salvador sumó 7 Bitcoins a su reserva cuando el precio estaba en $94.050. Estas adquisiciones se efectuaron antes de que Bitcoin descendiera por debajo de los $91.000 en las primeras horas del 25 de febrero. Por primera vez desde noviembre de 2024, Bitcoin cayó por debajo de la marca de los $90.000, alcanzando los $87.000 el 25 de febrero. Este descenso se atribuye a ventas masivas en los fondos cotizados en bolsa de Bitcoin en Estados Unidos, que registraron más de $516 millones en salidas netas el 24 de febrero. Además, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China han afectado negativamente el sentimiento de los inversores. Ya sabéis que, hemos comentado en alguna ocasión que hay movimientos extraños desde Binance hacia market makers y puede ser que por ahí en verdad vengan las caídas que estamos viendo actualmente. Pero bueno, un poco más de conspiración quizás que lo que comentan en esta noticia. Ya os digo, recomiendo que me sigáis en Twitter porque por ahí vemos cosas bastante interesantes. El CEO de CryptoQuant predice que en 2025 la mayoría de las altcoins no prosperarán. Según él, solo aquellos proyectos con fundamentales sólidos, modelos de negocio
donde se generan ingresos y potenciales aprobaciones de ETF destacarán en el mercado. Destaca que la era en la que todas las criptomonedas subían indiscriminadamente ha terminado, dando paso a una alt-season más selectiva. Estoy totalmente de acuerdo con él. No sé si al 100%, pero sí en gran parte del mensaje. Por lo menos la parte en la que vamos a ver una alt-season donde probablemente no todas las altcoins van a subir. Ya comentaba en Twitter hace cierto tiempo que lo más probable es que vayamos a tener una alt-season muy selectiva y tendremos que buscar precisamente esas altcoins que van a subir, que van a ser las que van a acaparar prácticamente toda la atención del mercado. Recordemos lo que digo ya en muchas ocasiones, el contexto en el mercado cripto va cambiando y lo que hemos visto en ciclos anteriores no es aplicable a este nuevo ciclo en cierta manera porque hay cosas que van cambiando, como por ejemplo la cantidad de proyectos que hay. Creo que hay millones ya de altcoins disponibles en el mercado y es imposible que todas suban. Probablemente va a haber una alt-season muy selectiva donde bastantes altcoins van a subir, eso sí que creo, pero no creo que el 100% de ellas vayan a subir. La gran mayoría, no sé si decir el 99% porque es tirarme un triple en cuanto a decir la cifra, pero para que veáis un poco qué convicción tengo en ese sentido. Creo que hay muchas que no van a llegar a nada, pero es normal, porque es que si hay millones de criptomonedas, es imposible que absolutamente todas suban. Va a haber muchas pues que se van a quedar en el olvido y creo que ya en este punto es más que evidente. BN Fondos, parte del Banco Nacional de Costa Rica, ha anunciado el lanzamiento de dos nuevos fondos de inversión. Uno enfocado en Bitcoin y otro en el SP500. Estos fondos están dirigidos a inversores con un horizonte temporal a largo plazo. El fondo de Bitcoin invertirá en ETFs de Bitcoin, mientras que el del SP500 reflejará el comportamiento de las 500 empresas más grandes que cotizan en la bolsa del NYSE o Nasdaq. Tras la caída de Bitcoin, estamos viendo cómo grandes inversores, conocidos como ballenas, han transferido 26.430 Bitcoins a direcciones de acumulación. Este movimiento sugiere una estrategia de compra durante la caída del mercado, a pesar de que se liquidaron aproximadamente 2.000 millones de dólares en posiciones de criptomonedas durante este periodo. Como veis, ha habido una liquidación de longs masiva. Las acciones de Strategy, anteriormente conocida como MicroStrategy, han disminuido aproximadamente un 16% en lo que va de año, coincidiendo con la reciente corrección en el precio de Bitcoin. A pesar de esta caída, analistas mantienen una perspectiva optimista sobre las acciones de la compañía, destacando su capacidad para generar rendimiento en Bitcoin y su estrategia de adquisición agresiva de la criptomoneda. Y bueno, en Ethereum vamos a ver cómo está la situación. Estamos viendo cómo termina alcanzando el primer objetivo que comentábamos en vídeos anteriores después de la ruptura de la estructura anterior, donde ya habíamos comentado en muchas ocasiones la debilidad que se estaba demostrando, esa incapacidad del precio por romper esta zona media de la estructura era más que evidente y tras perder la zona de soporte ya anticipábamos esa caída a esta zona operativa de aquí. Por lo tanto, el primer objetivo ya ha sido alcanzado, estamos viendo probablemente también volumen de parada similar al de Bitcoin y yo creo que en este punto está siguiendo a Bitcoin al 100%, por lo tanto no hay mucho más que comentar, más allá de la debilidad que ya venimos comentando desde hace mucho tiempo. En los mapas de liquidaciones de Ethereum vemos cómo terminan de limpiar absolutamente toda la liquidez que había en zona de longs, no queda nada y probablemente vamos a revisar los mapas y no vamos a ver gran cosa. Bueno, en el de 100x hay un poco en los 2665, liquidez de 50x nada destacable ahora mismo, de 25x más de lo mismo y de 10x más de lo mismo. Se han llevado todo lo que había en zona de longs de Ethereum. En Bookmap no estoy viendo así nada destacable en estas últimas horas y en los mapas de The Kingfisher estamos viendo bastante liquidez en zona de shorts, sobre todo en estos 2690.